100.5. 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este lunes 24 de julio, año 2017, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez, Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez. Buenos días a Luis Ramírez, a Daris Terrero. Y en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Buenos días a Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal. Buenos días a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. El sol de la mañana. El sol de la mañana. En primer lugar, esta situación que se ha dado con la señora Victoriana Altagracia Peralta, 57 años de edad, que el pasado sábado pues salía por el Aeropuerto Internacional de las Américas en un vuelo hacia Madrid, España. Y entonces fue mordida por un perro de la DNCD en migración. Esto es un asunto realmente grave, muy preocupante, y he visto que se le ha pedido excusas a esta señora, que la DNCD ha lamentado mucho esto, pero esto va más allá de lamentar y de pedir excusas, porque eso crea una situación de terror. Eso crea una situación de terror. Si ahora cuando usted ve a uno de esos perros ahí en migración, pues la gente puede esperar una agresión de parte de uno de estos perros, que no debe ocurrir eso, ni siquiera cuando se trate, que no es el caso de una persona que esté sospechosa, ¿no?, de ser traficante de drogas, ni siquiera en esos casos. Entonces, esta señora debió ser atendida ahí de emergencia en el Aeropuerto Internacional de las Américas. El vuelo de ella perdió su vuelo porque en esa circunstancia no podía viajar, porque tiene que estar en cuarentena, al igual que el animal debe estar en cuarentena, previniendo cualquier otra situación. Ahí está la posibilidad de rabia, etcétera. Pero ¿y qué es lo que pasa con estos perros? ¿Qué tipo de perros son lo que se está usando? Pues yo no había escuchado este tipo de cosas. Y veo que para colmo la gente está culpando a la señora porque dice que ella se puso nerviosa y que manoteó el perro. Bueno, hay gente que le tiene fobia a los perros. Hay gente que le tiene fobia a los perros, le tiene fobia a los animales. Pero se supone que debe tener un entrenamiento para eso. Y si entonces es así, pónganle bozal a esos perros, porque lo que se requiere de ellos es la nariz. Pónganle bozal a esos perros si ustedes no tienen seguridad de cuál va a ser el comportamiento de ellos. A esta señora le pasa esto en Estados Unidos y bueno, en términos económicos, ella habría resuelto el problema ahí ya de por vida.
porque esta es una situación sumamente grave, que yo espero que las autoridades, que la DNCD, que dice hemos estado en contacto con ella, le hemos estado dando seguimiento, esto no es cuestión de seguimiento y de contacto, esa señora debe recibir también una compensación, y llegar a un acuerdo, con ella, pero sobre todo, explíquenle al país qué es lo que ustedes tienen. Si es que tienen a estos animales ahí aburridos, pasando hambre, o lo que fuera, ¿qué es lo que pasa? Porque no había escuchado una situación como esa. Se supone que tienen el entrenamiento necesario para no agredir a las personas, sencillamente para dar la señal clara cuando entiendan que una persona es sospechosa, pero nunca agredir a esa persona, y en este caso no se trata de una persona que fuera sospechosa. El de esta dama, que veremos cómo hacemos contacto con ella y cómo recibimos una explicación de la DNCD, además de la excusa, y que le expliquen al país qué es lo que tienen. Porque bueno, ahí se armó un caos, porque después la gente salió corriendo de migración. Pero, ¿y quién se iba a quedar ahí? ¿Y quién se iba a quedar ahí después de una situación? Entonces, vamos a esperar que esto se investigue, que esto se esclarezca. Bueno, ya como destacaban nuestros colegas más temprano, el Tribunal Superior Electoral pues va a tener que empezar a lidiar con asuntos del PRD. Hay que recordar que justamente una de las situaciones que más maledicencia produjo contra el anterior Tribunal Superior Electoral fueron las decisiones que adoptó en relación con el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, ahora, un grupo, entre lo que está el doctor Guido Gómez Mazara, pero hay otros dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, van a llevar una instancia sobre la cuestión del uso de los recursos del partido, sobre la cuestión de los locales, pidiendo información, solicitando una mayor transparencia en todo este asunto. Yo me imagino que para que estos recursos sean admisibles, el doctor Guido Gómez Mazara, que es uno de los promotores de la iniciativa, no sería de los firmantes, porque él fue expulsado del Partido Revolucionario Dominicano. A menos que esa situación no sea revisada, entonces no tendría calidad para actuar como parte del Partido Revolucionario Dominicano. Pero hay otras personas ahí que están activas, que pueden promover este tipo de cosas. Ahí está Aníbal García Duvergé, ahí está Tonti Rutinel. Tonti Rutinel está planteando una ruptura del acuerdo con el PLD. Pero esa ruptura del acuerdo con el PLD, Tonti Rutinel la practicó desde que el acuerdo se suscribió, porque él violó ese acuerdo con el Partido de Liberación Dominicana al presentarse como candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este. Es decir, que él ahí expresó su ruptura con ese acuerdo, de manera que ahora él estaría haciendo lo que ya hizo en la campaña electoral, porque la inscripción de su candidatura fue una violación a ese acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana, que por cierto he visto ataques
tanto a Santiago Sosa como a una miembro de la Junta Central Electoral de Santo Domingo Este, que ahora forma parte del Tribunal Superior Electoral. Y hay que decir que en ambas juntas se actuó con apego a la ley. Y un ejemplo de esto es que cuando a la Junta del Distrito Nacional, ustedes recordarán, se presentó una candidatura lamentablemente ilegal, la candidatura a la vicealcaldía de de la ingeniera Francina Hungría, que violaba la ley electoral, esa candidatura, y nosotros lo sostuvimos siempre, no por ella, sino porque eso estaba en contra de la ley. La Junta del Distrito la rechazó. Y esa candidatura fue impuesta en el pleno de la Junta Central Electoral, porque la Junta la rechazó, la del distrito, porque violaba la ley. Pero lo propio hizo la Junta de Santo Domingo Este con el caso de la candidatura de Rutinel. La rechazó porque también era violatoria a la ley. Sin embargo, decisiones de otros órganos impusieron esas candidaturas que eran ilegales. De manera que ellos actuaron en cada caso como le correspondía, como mandaba la ley. Entonces, ¿qué va a pasar ahora si este sector no es complacido y si las decisiones del Tribunal Superior Electoral empiezan a serles adversas? Bueno, que empezará a madrugar la campaña contra el nuevo Tribunal Superior Electoral. Es decir, que no tendría este Tribunal Superior Electoral luna de miel. Ahí está también la crisis interna del Partido Reformista Social Cristiano, que seguirá dirimiéndose en el Tribunal Superior Electoral. Y ahora hoy se publica la información de que este Tribunal Superior Electoral maneja un presupuesto superior a los 500 millones de pesos, de los cuales más de 300 millones son en sueldos del Tribunal Superior Electoral. Ojalá que se tenga conciencia de que el trabajo no es propiamente, no se limita a los conflictos de los partidos políticos y a las situaciones que se dan en unas elecciones. El trabajo del Tribunal Superior Electoral es un trabajo permanente que tiene que ver con el registro civil. Todas estas decisiones de cambio de nombre, de corrección de actas y de una serie de cuestiones, son cientos y cientos de casos que de los que está apoderado el Tribunal Superior Electoral. Cuando este tribunal se reúne varias veces por semana, son decenas de casos sobre lo que tiene que tomar de decisión. Entonces, todo esto compone, ¿no?, a ir creando un clima de imagen que pudiera empezar temprano, ¿no?, a ya presentarse una visión distinta a la que hemos tenido esta semana al celebrar la elección de este nuevo Tribunal Superior Electoral. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, durante el fin de semana saqué tiempo para ver completa la comparecencia ante los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura del juez José Alejandro Vargas, que es el juez coordinador de los juzgados de instrucción
del Distrito Nacional en estos momentos y presentó su candidatura para la Suprema Corte de Justicia y para el Tribunal Superior Electoral. Entonces, el magistrado Vargas acudió al Consejo de la Magistratura a presentar su trayectoria, pero con la finalidad de declinar su candidatura. Es decir, él fue a explicar quién es él, cómo se ha desempeñado, los criterios que tiene, pero lo hizo para declinar su candidatura. Entonces, señores, yo quiero felicitar al juez José Alejandro Vargas, porque el juez José Alejandro Vargas, con esa forma transparente de actuar, con esa humildad con la que ha actuado, también ha contribuido a que un conflicto se dirima de la mejor manera. De la mejor manera, porque él pudo ausentarse, producir un documento y crear un cuestionamiento que le habría hecho mucho daño al proceso en el que resultaron electos los nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral y los que completan la vacante de la Suprema. Es decir, si él adopta otra actitud, después de hechas las revelaciones que hizo la diputada Josefa Castillo, de que él habría sido objetado tanto por el Procurador General de la República como por Fran Soto, si él sencillamente dice en función de estas objeciones de alguna persona, escribe un documento y no se presenta a hablar como lo hizo allí, José se le habría hecho un gran daño a todo este proceso de elección. Pero José Alejandro Vargas es un hombre institucionalista. Es un hombre institucionalista y es un hombre que le gusta actuar de cara al sol. De cara al sol. Entonces él fue allí, habló de sus orígenes, muy humildes como muchos de nosotros. Es decir, está hablando de un hombre que dice que en su casa, de los 7 días de la semana, se prendía el fogón 3 o 4 días, como mucho. Como mucho. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que José Alejandro Vargas buscara la superación. Yo tengo más de 30 años conociendo al magistrado José Alejandro Vargas, desde luego, lo conocí en otros roles, en esos roles a los que él se refirió como locutor, en esos roles a los que él se refirió como columnista del periódico El Nacional, que por cierto, su columna no empezó en el periódico El Nacional, sino empezó en el periódico Cañabrava de Julito Jacín. Ahí le conocí yo al magistrado José Alejandro Vargas. Entonces, el magistrado dio sus explicaciones, expresó cuál es el criterio que tiene como juez, cuáles son los aportes que ha hecho, ¿no? Cuáles con las publicaciones que ha tenido. Y este colofón, lo que él dijo finalmente, a mí me penetró muy hondamente y espero que al presidente Danilo Medina también. Porque él tuvo el valor de hablar de frente al presidente con toda la delicadeza del mundo y
y después de haber demostrado que quien expresaba esos juicios no era un hombre hostil, por la forma en la que se refirió a cada uno de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, por la forma en que lo distinguió a cada uno de ellos, él se atrevió en presencia del presidente Medina a hablar del carácter perecedero del poder y de que en una circunstancia las personas toman decisiones pretendiendo que son las decisiones que más convienen y posteriormente puede que no sean las que más convengan. Y en definitiva, lo que le dijo al presidente Medina y a los que estaban ahí, pero se dirigió de manera personal al presidente Medina, que si en el futuro, cuando ya no esté rodeado de todas las cosas que le rodean hoy, que son correspondientes al poder, si en el futuro se presentara algún problema judicial en el que estuviera involucrado el presidente Danilo Medina, esas mismas personas que estaban ahí en el Consejo de la Magistratura, que probablemente no querían a José Alejandro Vargas por su independencia, esas mismas personas le iban a decir al presidente Medina o a cualquiera: ojalá que su caso lo trate un juez como José Alejandro Vargas. Porque en caso de que se quiera cometer una injusticia, pues no sería capaz de prestarse a eso. No es un hombre que va a actuar en función de las presiones del momento. Y la decisión de la segunda sala penal con relación a la revisión de las medidas de coerción del caso Odebrecht ha dejado claro que a veces la gente que usted entiende que tiene un compromiso es la que en menos capacidad de actuar está. ¿Por qué? Porque está más en el ojo crítico de toda la sociedad, está sometida a mayor nivel de presión y entonces, frente a situaciones como esta, actúa de manera tan inexplicable como manteniendo a dos personas con medida de prisión cuando se la ha variado absolutamente a todas, y cuando si el último argumento que podía primar para que Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa pues permanezcan en prisión, si el último argumento es el cuento de que pudieran poner en peligro la investigación, entonces bien pudo otorgársele a ellos una prisión domiciliaria, es decir, mantenerlo inmovilizado, pero en unas circunstancias distintas a la que han permanecido. Sin embargo, dos jueces del PLD votaron en contra de que a estas personas se le variara la medida de coerción. Podrá decirse que el temor a la sociedad, podrá decirse que una línea que lo llevó a votar en ese sentido, podrá decirse cualquier otra cosa. Sin embargo, los que no tenían compromiso político actuaron con mayor grado de independencia, pensando más en las cuestiones del derecho que en las cuestiones de las conveniencias políticas. Así que uno nunca sabe cómo es mejor. Uno nunca sabe cómo es mejor. La justicia necesita jueces como José Alejandro Vargas. Y pienso que entre las dos opciones habría sido un error que él fuera al tribunal pues electoral, porque él tiene ya un cúmulo de experiencia en la judicatura que debe seguir siendo aprovechado en la judicatura. Y qué bueno que él demostró que este impasse no le ha dejado con ningún resentimiento, pero él también buscó la forma de que a las otras personas tampoco tuvieran resentimiento, es decir, que se dirimiera con transparencia ahí, de cara al país, la situación. Y vi las explicaciones que dio el Procurador General de la República, que dijo que por un asunto de criterio de jerarquización, pues había un reglamento que se había aprobado antes
Y ese reglamento, entre otros requisitos, estaba planteando que los jueces de carrera tenían primero que pasar por haber sido jueces de corte. Y entonces que él no reunía estos requisitos y que antes, y que por ese reglamento no solo él, sino que se descartaron decenas de candidatos. Bueno, esa puede ser una explicación. También las explicaciones que dio el magistrado Fran Soto sobre este asunto y las explicaciones que dio el magistrado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero ¿en qué se convirtió entonces esta oportunidad? En una oportunidad de reconocimiento a la capacidad de José Alejandro Vargas, a la honestidad de José Alejandro Vargas, a la firmeza de carácter de José Alejandro Vargas y a todas esas condiciones que evidentemente lo hacen ser uno de los jueces con un mayor nivel de valoración, que no la está buscando con medidas populistas, que no la ha buscado con medidas populistas, que no la ha buscado soplando hacia donde corre el viento en una coyuntura determinada. De manera que yo creo que le ha servido, al haberse presentado ahí y al hacerlo de la forma en la que lo hizo, le sirvió un gran servicio al país y también, desde luego, a su propia trayectoria. Así es que felicidades, magistrado y amigo José Alejandro Vargas, que por cierto, como juez, nunca le he visitado para ninguna situación, ni personal, ni de amigos. Y cualquiera que me ha tocado un caso relativo con él, conociendo de nuestra amistad, le he dicho que donde este juez lo que hay que ir con argumentos de derecho. Usted va con argumentos de derecho donde él, y estoy seguro que usted no necesita a nadie. Por el contrario, cualquier presencia entonces ya se resulta contaminante, ya nos resulta un favor y probablemente él no se sienta bien con eso. Entonces, vaya donde él con argumentos, con sus razones de derecho, y ahí no hay problema. Si usted tiene razón, olvídese que usted será complacido en la medida en la que él pueda pues complacerlo. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Miren, finalmente, en relación con las posibles sanciones de Estados Unidos a Venezuela, yo me inscribo en la onda de Moisés Naín, que en un formidable artículo, como siempre, en el periódico El País, pues está advirtiendo que esto podría ser la salvación de Maduro. En estos momentos, Maduro y el chavismo son los únicos responsables del desastre que vive Venezuela. Entonces, Naín le está planteando a Trump que tenga cuidado con compartir la responsabilidad del desastre de Venezuela. Es decir, con que además de culpar a Maduro, entonces se pase a dividir la responsabilidad y atribuir esa responsabilidad al hecho de que Estados Unidos deje de comprar el petróleo venezolano. ¿Por qué? Porque ya la industria petrolera venezolana no puede estar más colapsada. Es decir, los efectos en términos económicos para Venezuela no son, digamos, tan importantes, porque en Venezuela hay una catástrofe desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista del abastecimiento. Entonces, agudizar esto tal vez le hace la vida más imposible a los más pobres y le da una excusa política al chavismo y un factor de reagrupación, porque hay que entender que en América Latina, los pueblos
no simpatiza mucho con las intervenciones de Estados Unidos en sus asuntos. Entonces, dejen a Maduro. Dejen a Maduro que se siga cayendo solo. Que se siga cayendo solo. Ahí está ahora diciendo que va a apresar a los que fueron electos, a los 30 y tantos miembros que fueron electos en el Tribunal Superior, en el Tribunal Supremo, y va a llevar a cabo el referéndum que tiene para el día 30. Sin embargo, UNASUR, su principal aliada, le está pidiendo que deje eso sin efecto. Entonces, ese hombre se está cayendo. Déjenlo que se caiga solo. No lo ayuden a compartir responsabilidades en esa situación de desastre. Y ojalá que esto, la gente que tiene sentido político en Estados Unidos, pues convenza al presidente Trump de que no se mete en eso. Porque además, si en estos momentos hay una figura impopular, tan impopular como Maduro, es Trump. Entonces, esto no, ahí no aportaría absolutamente nada. Hay que saber cuando usted no aporta nada en una crisis. Ojalá entonces que no se cometa ese error de intervenir en una situación que habrá de resolverse y que la resuelvan definitivamente los venezolanos. El sol de la mañana.